Bueno, buenas noches. Integrantes de la mesa principal, don Gary Amador, doña Mayra Campos, un gusto compartir con ustedes la mesa, don Carlos Tiffer, don Álvaro Burgos, don Javier Llobet, que nos han acompañado en esta actividad, e integrantes de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Al Colegio de Abogados darle las gracias por la invitación. En realidad este es un tema que ha sido importante en mi carrera profesional, y por eso realmente cuando uno recibe una invitación para venir a hablar de estos temas se siente realmente honrado, especialmente porque yo creo que cuando se realiza una actividad como estas, en realidad no estamos celebrando una ley, ¿verdad? Hay muchas leyes, ¿verdad?, que no se celebra, por cierto, su vigencia. Yo creo que lo que estamos celebrando es un movimiento en favor de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un movimiento sólido, un movimiento que echó raíces, digamos, y que hoy, no digamos 18 años después, sino tal vez 20 años después, porque el movimiento empezó antes de la Ley de Justicia Penal Juvenil, todavía tiene brío y todavía tiene fuerza y todavía tiene ganas de realizar actividades como estas. Realmente yo creo que eso es una cosa de la que hay que felicitar a los organizadores, hay que felicitar a los pioneros y a los que han seguido luchando, digamos, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy don Carlos y don Javier nos presentan una nueva obra que contribuye una vez más en este movimiento y en esta idea de fortalecer la vigencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que ya todas las personas que me han precedido han hablado de lo importante que han sido algunos líderes dentro de este movimiento, y yo simplemente quiero ratificar eso con conocimiento propio, digamos, ¿verdad?, de ese liderazgo que han asumido desde hace muchos años, especialmente don Carlos, un maestro, un amigo, una persona que realmente se compromete con las causas sociales, y realmente toda la admiración por estos años de trabajo que han rendido sus frutos. Igual, una persona que se sabe hacer acompañar, digamos, ¿verdad?, que sabe juntar esfuerzos, que sabe unir voluntades. Yo creo que eso es muy importante en un país que cada vez es más difícil unir voluntades, ¿verdad?, que cada vez es más difícil juntar esfuerzos, y por ahí uno ve los esfuerzos y los liderazgos en diferentes escenarios, y los ve aquí en el Colegio de Abogados, lo ve en actividades del Poder Judicial, los ve en actividades de la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Es decir, este es un movimiento que se mueve a través, digamos, de la institucionalidad y de las organizaciones del país, y yo creo que eso hay que agradecerlo, y hay que agradecerlo públicamente. Junto a don Carlos y a las personas que han estado involucradas en estas actividades, yo creo que hay que sumar a algunos otros. Ya el doctor Emilio García Méndez lo decía el día de ayer, don Elías Carranza, una persona fundamental. Hay una persona que no quiero que se me escape, porque se me van a escapar muchas otras definitivamente, pero quiero mencionar estas tres personas: don Elías Carranza y doña Rita Maxera, su esposa. Digamos que doña Rita también, cuando entró todo este movimiento en favor de los derechos de los niños, niños y adolescentes, estaba muy involucrada, sigue muy involucrada, y con una gran virtud: no tenía una perspectiva solo del derecho penal, sino una perspectiva de una lucha más integral por los derechos de la niñez y la adolescencia en el Costa Rica, y no solo por los adolescentes, también por los niños, digamos. También participó de la redacción del Código de la Niñez y la Adolescencia. Yo creo que también hay que reconocer esas luchas de gente que ha estado cerca de este movimiento, reconocer a Mauricio González, que ayer Emilio lo mencionaba, ¿verdad?, Mauricio liderando UNICEF en algún momento, o la parte, digamos, que tenía que ver con la justicia de UNICEF, movió realmente un grupo importante y consolidó, digamos, un grupo importante que nos permitió, digamos, desarrollar actividades que fueron fundamentales para impulsar, digamos, y desarrollar el conocimiento de la justicia penal juvenil, y el propio Emilio García, ¿verdad?, el propio Emilio García Méndez, que cuando se le ha solicitado ha venido al país a compartir con nosotros, a contar su experiencia, y yo creo que él hay que agradecerle lo que él dijo ayer, ¿verdad?, que él anda difundiendo por toda la región y más allá, ¿verdad?,
que la Ley de Justicia Penal Juvenil y la justicia penal juvenil, más allá de la ley, es una justicia que hay que reproducir en otras latitudes, ¿verdad? Entonces eso le da, digamos, un orgullo, una vigencia a la justicia penal juvenil un poco en consonancia con el título. Es decir, si ayer el experto internacional invitado a estas actividades nos dice que la justicia penal juvenil es un ejemplo para la región costarricense, es un ejemplo para la región latinoamericana y un ejemplo para otras latitudes, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con que la justicia penal juvenil está hoy, diría yo, más vigente que nunca? Y ya vamos a ver por qué consideramos que está más vigente que nunca. Pero antes de empezar, también quisiera saludar y agradecer a mis compañeros de la Defensa Penal Juvenil que están aquí hoy presentes a estas horas de la noche, ¿verdad? Pero con ganas, con interés, digamos, de compartir también sus experiencias y sus conocimientos en este tipo de actividades. Hoy, como hace muchos años, la Defensa Pública mantiene un staff de defensores muy calificados, no solo en materia del proceso penal, sino una cosa muy importante y en lo cual la justicia penal juvenil le lleva, digamos, camino avanzado a la justicia penal de adultos, en la ejecución de la pena, ¿verdad? Nosotros en la Defensa Penal Juvenil contamos con defensores para cada persona que se encuentra cumpliendo una pena penal juvenil en este país. Es decir, no hay una persona que esté cumpliendo una privación de libertad o que esté cumpliendo una sanción no privativa de libertad que no cuente con un defensor. Si no tiene para contar con un defensor particular, tiene asignado desde ya, digamos, un defensor público. Y eso es una cosa que no sucede en la materia de ejecución penal de adultos. Y también últimamente contamos con defensores especializados en materia de impugnación, producto de la reforma de la ley de impugnaciones, una cosa que también es muy importante. Es decir, hay una oferta de servicios institucional importante de la defensa pública hacia los adolescentes, y yo creo que eso debo reconocerlo antes de abordar otros temas importantes y sobre todo agradecérselos a ellos que participan en el día a día y agradecérselo a quien coordina la actividad, la materia penal juvenil en estos momentos, que es el licenciado Alejandro Montero, que anteriormente era mencionado por doña Mayra. Con esta breve introducción tal vez solo quisiera decir un par de cosas más. Una es que además de celebrar este movimiento, yo creo que tenemos que celebrar estar aquí, digamos. Es importante que de repente nos salgamos de la cotidianidad. La cotidianidad, ¿verdad?, es un peligro para el desarrollo de la inteligencia, ¿verdad? Realmente a veces nos absorbe el día a día, ¿verdad? Y no hacemos pausas para pensar un poco en lo que estamos haciendo y sobre todo en imaginarnos, en crear, digamos, cosas nuevas para mejorar lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, estas actividades del Colegio de Abogados son actividades que nos permiten hacer esas pausas, reflexionar, pensar y de repente ser creativos en la búsqueda de mejores opciones para la justicia penal juvenil, que yo creo que es, al final de cuentas, el interés de todos los que estamos acá. Bueno, ya les adelantaba que ante la interrogante que sirve de título a la actividad o a la mesa, perdón, debemos estar, creo, todos de acuerdo con que la justicia penal juvenil se encuentra plenamente vigente. ¿Por qué se encuentra plenamente vigente? Porque es una ley que en términos generales optó por una respuesta más racional y proporcional frente al delito, ¿verdad? Las respuestas racionales y proporcionales no están de moda en nuestro país, ¿verdad? Y la justicia penal juvenil, la ley de justicia penal juvenil es una respuesta racional frente al delito. Y entonces, por ahí hace muchos años nos decía Emilio García Méndez muy reiteradamente que las leyes son negadoras de la realidad, ¿verdad? Cuando una ley lo que hace es reproducir la realidad, ya no debe llamarse derecho, ¿verdad? Es simplemente una herramienta del poder. Lo que quiere el derecho es transformar la realidad, ¿verdad? Y la realidad que está viviendo este país en materia penal es una realidad de irracionalidad, es una realidad de desproporcionalidad, y en ese sentido la ley de justicia penal juvenil es una ley que con mayúscula debe llamarse derecho porque es negadora de esa realidad, ¿verdad? Y trata de construir una respuesta distinta. También porque es la expresión, en ese mismo sentido, del derecho penal mínimo, la mejor expresión del derecho penal mínimo que se le ha logrado construir en el país. Es decir, no ha habido, por lo menos en mi memoria, una respuesta
más cercana al derecho penal mínimo en nuestro país que la Ley de Justicia Penal Juvenil. Eso tiene que ver con con los límites que el legislador le impuso a la utilización, por ejemplo, de la privación de libertad, signo, digamos, del poder represivo por excelencia. Y la otra cosa es que sigue totalmente vigente porque logró su objetivo. La Ley de Justicia Penal Juvenil nunca quiso solucionar el problema de la criminalidad en este país, ¿verdad? Yo creo que eso es una verdad de perogrullo. Las leyes no solucionan problemas de criminalidad. Las leyes no transforman realidades. Por eso yo adelantaba, nosotros no estamos celebrando una ley, la vigencia de una ley, estamos celebrando, diría yo, digamos, con esta actividad, la vigencia de un movimiento que promueve derechos de las personas menores de edad. Porque la ley no cambia la realidad, lo que tal vez cambió la realidad y posibilitó que existiera una ley como esa fue, digamos, un conjunto o un grupo de personas respaldadas socialmente que logró imponer un poco estas ideas. Específicamente en cuanto a la restricción del uso de la privación de libertad, porque si hay un signo de racionalidad de una ley penal es que le ponga claramente límites a la privación de libertad, ¿verdad? No hay racionalidad en el derecho penal si resulta que la posibilidad de imponer privación de libertad, tanto provisionalmente como en una condena, es altamente discrecional, o es abusiva, ¿verdad? O se usa de forma abusiva. Porque resulta que en el Código Penal costarricense están muy claros los límites, y uno diría, ahí no hay discrecionalidad para los jueces. Pero lo cierto es que en este país se puede privar de libertad a una persona por robarse un chocolate. En este país se puede privar de libertad a una persona por robarse un queso. Para poner ejemplos de los que salen en los medios de comunicación, y al final de cuentas parece que nos comportamos como si no fuera con nosotros, ¿verdad? Y ese es el comportamiento, digamos, social. Y la verdad es que eso es un acto irracional. La Ley de Justicia Penal Juvenil estableció límites claros para que ese tipo de conductas no sufrieran privación de libertad. Hay otra gama de sanciones, y en eso la Ley de Justicia Penal Juvenil rompió paradigmas. Rompió el paradigma de la utilización exclusiva de la privación de libertad, digamos, de la utilización de la sanción penal, de la privación de libertad como sanción penal única. Hay una gama de sanciones amplia que ha sido parte de las grandes virtudes de esta ley. Y diríamos que gracias a este movimiento, en los peores años del punitivismo irracional, que parece estar recomponiéndose, digamos, las ideas garantistas, que tuvo su principal ofensiva a partir de los años 2008 y 2009 y hasta nuestros días, la Ley de Justicia Penal Juvenil logró mantenerse vigente. Eso es una gran virtud, una gran cosa, digamos, pero eso no fue porque no tuvo amenazas. Porque ciertamente hace algunos años la Ley de Justicia Penal Juvenil quiso ser reformada, especialmente por medio de la rebaja de la edad de responsabilidad penal. Y hubo una reacción, digamos, frente a esas iniciativas. El movimiento que promovía la represión máxima también quiso atacar, digamos, o alcanzar a los adolescentes y ajustarlos, digamos, o hacerlos, digamos, responsables desde el punto de vista de la legislación penal de adultos. Claro, porque el poder penal, como cualquier poder o como todo poder, siempre tiene pretensiones totalitarias. O sea, nosotros no tenemos que engañarnos, ¿verdad? Siempre hay pretensiones totalitarias en el poder penal. Y con ese objetivo rechaza límites y promueve una alta discrecionalidad. El poder penal siempre quiere tener poder discrecional, ¿verdad? Sin límites. Yo pongo privación de libertad o asigno una privación de libertad cuando yo considero que existen las razones para hacerlo. Era un poco los ejemplos que nos daba ayer Emilio García respecto de la ley uruguaya. Eso es sintomático, digamos, del poder arbitrario, y el poder penal, digamos, siempre tiene esas pretensiones totalitarias. Y ya los teóricos nos han hablado mucho de que el derecho debe ser un límite al poder penal. Esa es la función del derecho. Y si debe ser un límite, lo primero que debe atacar el derecho penal y el derecho penal juvenil es ponerle límites al uso de la privación de libertad. Ese es uno de sus principales objetivos. Porque la prisión
Es una forma de violencia institucionalizada, eso yo creo que también es una verdad de perogrullo. Pero a tal punto se ha institucionalizado la prisión que ya las nuevas generaciones no tenemos claro si la prisión es algo natural o es algo convencional. La gente ya cree que es consustancial a la naturaleza del ser humano la prisión, que no es posible vivir sin prisión. Cada año que pasa y uno ve estas tendencias irracionales, comparte más con los abolicionistas. Yo creo que algo de razón, o mucho de razón, tiene el abolicionismo. Realmente el abuso de la prisión no solo afecta a las personas que la sufren, nos afecta a todos como sociedad. Cuando se reclama más prisión, se está optando por una sociedad más violenta, claramente, y de la cual, como les adelantaba, todos terminamos siendo víctimas. No existe violencia buena, eso también es una falacia, no existe violencia buena. Toda forma de violencia tiene efectos negativos, por eso tiene que tratar de disminuirse el uso de esa violencia, en este caso reflejada por medio de la privación de libertad. Pero también la privación de libertad puede ser valorada desde parámetros éticos, porque de repente a veces olvidamos también los parámetros éticos, y hay algunos parámetros y lineamientos éticos muy claramente esbozados por teóricos, digamos, de la ética, y de las principales rasgos, digamos, o reglas de la ética, que todos las conocemos muy claramente, es que el ser humano es un fin y no es un medio, ¿verdad? Es un fin y no es un medio. Y cuando uno escucha, digamos, las voces que luchan, digamos, o que pretenden mayor represión y mayor privación de libertad, usualmente la justificación que dan es utilizando al ser humano como un medio para prevenir que otros no cometan delitos. Y hay un parámetro ético que debería significar algún límite para nosotros. Y hay otra regla de la ética, digamos, que creo que tenemos que tomar en cuenta, lo que algunos teóricos llaman la regla de oro de la ética. Y es una regla muy simple que comparten usualmente todas las religiones, aunque no es un parámetro religioso, es un parámetro para la convivencia. Y ese parámetro es siempre tratar de no hacer a los demás lo que no se quisiera para uno mismo. Esa es una regla de oro de la ética, es una regla de oro para la convivencia. Y la privación de libertad, ¿verdad?, debe siempre ser valorada bajo esa perspectiva. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar privados de libertad. Y bajo esa regla ética, digamos, ¿verdad?, si nosotros queremos para los demás lo que no quisiéramos para nosotros, estamos en un problema ético, ¿verdad? Yo creo que habría que autoexaminarse. Por eso, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista jurídico, la Ley de Justicia Penal Juvenil, con esos límites a la privación de libertad, es una ley que marca un horizonte. El de mínima intervención penal y el de mínima utilización de la privación de libertad. Pero no lo marca en la letra de la ley, lo ha marcado en la realidad. En algunos momentos históricos más, en otros momentos históricos menos, pero digamos que ha marcado un horizonte de mínima intervención penal y ha marcado un horizonte de mínima utilización de la privación de libertad. Hace algunos años, ya bastantes, más de 10 años, yo recuerdo que hubo momentos donde había 16 adolescentes privados de libertad en el Centro Juvenil Surquí. 16 adolescentes. Y el país nos estaba cayendo en pedazos, como nos lo anunciaban algunos profetas, digamos, de esta irracionalidad represiva. Se puede vivir con menos prisión. Y se puede vivir con menos presión sin necesidad de hacer mucho más en los otros espacios de la institucionalidad, porque así se comprobó. La Ley de Justicia Penal Juvenil y la experiencia de la justicia penal juvenil determinó un hito en la historia. Es posible vivir sin menos prisión. No porque lo dice un teórico, sino porque la realidad costarricense así lo reflejó. 16 privados de libertad para 4,5 millones de habitantes en este país. Eso daba en aquella época lo hablábamos, 0.00 y pico, digamos, % de privación de libertad por cada 100,000 habitantes. Una cifra que para algunos parecía ridícula, para otros una cosa por la cual sentirse orgulloso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y entonces en ese horizonte ya no podemos decir que no es posible vivir sin privación de libertad, porque ya hay una realidad marcada, ya hay un horizonte claro de que sí es posible. Y les decía anteriormente, eso sin que las otras instituciones sucedan mucho, no fue que mejoró las políticas de prevención del país, no, nada de eso sucedió.
simplemente se dejó de utilizar menos la privación de libertad. Ahora, eso fue lo que sucedió. Lo deseable es que se utilice menos privación de libertad y que paralelamente se fortalezcan, digamos, respuestas institucionales a nivel de prevención. Eso es lo deseable, ¿verdad? Pero si fue posible, digamos, hacerlo sin esta reacción de los otros espacios de la institucionalidad, mucho más posible es si se hace una respuesta más articulada. Es una realidad que ya vivió el país y que no es algo irrealizable y que ya no se habla desde la teoría, se habla desde la realidad que vivió este mismo país. Ya nosotros, la lucha nuestra no es contra la realidad de otros países. No es que otros países tengan una justicia penal juvenil mejor que la nuestra. Yo creo que la principal lucha de la justicia penal juvenil costarricense es la lucha contra su propia historia, digamos, contra lo que logró en algún momento. Y su reto es volver a alcanzar esos niveles de privación de libertad. Ese es el reto. Y el reto no nos viene impuesto de afuera. El reto está marcado por la misma historia de la justicia penal juvenil. Claro que la justicia penal juvenil es perfectible, eso naturalmente, ¿verdad? Pero ese perfeccionamiento, de acuerdo con lo que hemos dicho a nivel de parámetros éticos y jurídicos, debe estar dirigido hacia la idea de lograr la máxima realización de los principios de mínima intervención y de mínima intervención penal y de mínima utilización de la privación de libertad. Pero para eso no se requiere una reforma legal. Ya mucho se ha dicho, las reformas legales en este país son peligrosísimas, ¿verdad? Uno no sabe lo que entra, pero no sabe lo que va a salir, ¿verdad? Estas reformas se pueden hacer en la realidad y se puede utilizar menos derecho penal, se puede utilizar menos privación de libertad sin necesidad de transformar la ley. La ley, como la prisión y como sucede en otros países, es un fetiche. Somos fetichistas de la ley. Y lo que hace es hacernos creer que cuando se reforma una ley, mágicamente los problemas de la realidad se solucionan. Esa es la imagen que tenemos los costarricenses de la ley. La imagen de que cuando un problema sucede, hay que promulgar una ley para solucionarlo. Y eso, de alguna forma, inmoviliza cualquier reacción social. Todos estamos a la espera de que alguien apruebe una ley para transformar la realidad. Pero bueno, volviendo un poco a las recomendaciones y para ir cerrando esta parte, si uno tuviera un camino seguro, digamos, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa y supiera que lo que entra es lo que va a salir, como para hacerle una carta al niño, uno podría pensar en algunas sugerencias o en algunas recomendaciones que podrían, digamos, realizarse para mejorar la Ley de Justicia Penal Juvenil, siempre en la línea que hemos venido hablando anteriormente. Uno, lo obvio, transformaría la pena de prisión de 15 años, pero tratemos de justificar un poco eso, digamos, en lo que nos enseña Antonio Carlos Gómez da Costa, un pedagogo brasileño que también participó del movimiento de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región. Los adolescentes, y ya todos recordaremos esa época, vivimos mucho más el ahora que los adultos, ¿verdad? No tenemos esa perspectiva de futuro. Los adultos ya estamos pensando cuándo nos vamos a pensionar, ¿verdad?, cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Los adolescentes no tienen esa perspectiva del futuro. Los adolescentes no están pensando que van a vivir 80 años, ¿verdad? Esa perspectiva es de los adultos, ¿verdad? Entonces dice Antonio Carlos Gómez da Costa que los adolescentes tienen la perspectiva del presente y de su pasado. Para ellos, para un adolescente de 15 años, 15 años de prisión es una cadena perpetua, porque no tiene la perspectiva de que van a vivir 80 años. Ellos tienen la perspectiva de que están viviendo 15 años y de que han vivido 15 años hacia atrás, ¿verdad? Esta imagen que nos refleja un pedagogo, yo creo que es un insumo importante para decir, esto es una pena desproporcional. Digamos que un poco por la práctica de la justicia penal costarricense no ha sido la regla aplicar penas de 15 años, pero ciertamente ahora se aplica más que antes, ¿verdad? Y en estos afanes totalitarios, digamos, del poder punitivo, cuando uno otorga una facultad, en algún momento se utiliza. Y cuando se empieza a utilizar, se sigue utilizando cada vez más, ¿verdad? Y ahí radica el peligro. Cambiaría el abordaje penal de las contravenciones también.
El tema contravencional no podemos seguirlo tratando como si se estuvieran cometiendo delitos. Incluso habría que repensar si es, digamos, el espacio penal, digamos, la justicia penal juvenil, el lugar donde debemos, digamos, abordar el tema contravencional de los adolescentes. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los otros instrumentos internacionales establecen un instituto que podría ser perfectamente utilizado, que es el Instituto de la Remisión. El Instituto de la Remisión lo que define es que siempre que haya un abordaje adecuado en otro espacio de la institucionalidad, se hace innecesario la respuesta penal. Es decir, si un adolescente comete una contravención y resulta que en la escuela hay una reacción, ¿verdad?, a nivel disciplinario y hay un abordaje desde la escuela, entonces ya no es necesario abordarlo desde el punto de vista penal. Ya está solucionado el problema. Lo que hace a veces la intervención penal es agravar, digamos, la situación de un conflicto que en principio era mínimo y resulta que se convierte en un problema súper complejo y además que limita las posibilidades de los órganos que están involucrados en la justicia penal de reaccionar frente a los delitos de mayor monta. También, si fuera posible, digamos, hacer un cambio de la ley, pensaría un poco en el tema de la tipificación de las conductas delictivas específicamente para adolescentes, o por lo menos, como se han hecho en otros lugares, la restricción de los delitos que pueden cometer los adolescentes. Claramente, digamos, estamos inundados de tipos penales, ¿verdad? Hay una sobrepoblación, digamos, de tipos penales que seguro tendrá una relación directa con la sobrepoblación penitenciaria, ¿verdad? Pero realmente hay una gran cantidad de delitos que en realidad usualmente no son cometidos por los adolescentes. Y entonces hay otros países, como en Chile, por ejemplo, donde se optó por establecer un catálogo de los delitos que pueden cometer los adolescentes. Los delitos que usualmente cometen los adolescentes son los delitos contra la integridad física y la vida, no en primer lugar, pero es uno de los delitos que cometen, los delitos contra la propiedad en mayor medida, algunos delitos sexuales también, ese digamos como que es el tipo de delitos que cometen los adolescentes. Pero por ahí, digamos, habrá alguien muy creativo que quiera acusar a un adolescente por algún tipo penal de esos complejos de derecho penal económico, ¿verdad? Porque es posible, ¿verdad? En otras legislaciones eso no es posible, porque existe una clara delimitación de los delitos que no pueden cometer los adolescentes. Y en la realidad, aparte de la ley, probablemente habrá muchas otras cosas que reformar en la ley. Cambiaría, como también en adultos, ¿verdad?, la forma como se cumple la privación de libertad para ajustarla a los parámetros constitucionales. Realmente lo que ha vivido el país en los últimos años con el tema del hacinamiento carcelario corre el riesgo de generarnos vamos a decirlo, no sé si está bien utilizada la palabra, un acostumbramiento, digamos, ¿verdad? El creer que la privación de libertad siempre implica hacinamiento, condiciones infrahumanas, ¿verdad? Que eso es la privación de libertad. Y todavía creer que bien merecido se lo tienen, ¿verdad?, de estar en esas condiciones quien comete delitos, ¿verdad? Ahí tenemos un riesgo y tenemos un peligro que habría que enfrentar y transformar, digamos, un poco las condiciones en las que se cumple la privación de libertad. Y obviamente ya en la perspectiva, digamos, de futuro, cambiaría la visión del conflicto penal para ver en él un síntoma de un problema de la sociedad antes que un problema de la persona. Con esto no quiero excluir la responsabilidad personal, pero sí que nos ha hecho falta en el derecho penal darnos cuenta, como ya bien decía don Carlos respecto de su obra y la que hizo con don Javier Llobet, las cosas que realizamos los seres humanos generalmente no las hacemos solos, sino las hacemos en conjunto, digamos, en una comunidad, en una sociedad donde se juntan otros quereres y otras voluntades. Los adolescentes no están solos, digamos, cuando cometen un delito. Hay una situación social que generalmente tiene una incidencia en la comisión de ese delito y eso, digamos, hay que trabajarlo, sobre todo para abordar el tema también del adolescente en su comunidad, un poco desde la perspectiva de la justicia restaurativa, de la cual ya
se ha hablado en el país y hay un proyecto específico en el Poder Judicial para desarrollarla. Esa perspectiva resulta muy adecuada para los adolescentes. También don Carlos en su momento, con doña Rita Maxera, si mal no recuerdo, escribieron un artículo sobre la justicia restaurativa en penal, en materia de adolescentes. Una justicia con alto apoyo además para el cumplimiento de las sanciones y con alto apoyo para el cumplimiento de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba y con alto apoyo para el cumplimiento de las conciliaciones, ¿verdad? Que es una cosa que ya doña Mayra nos adelantaba, ¿verdad? Se ve más en algunos lugares y menos en otros. Hace falta construir redes interinstitucionales y sobre todo asegurar la obligación de las instituciones que brindan servicios públicos en este país de dar atención también al adolescente que comete un delito. Porque en algunas instituciones, y yo creo que hay que decirlo con claridad, cuando un adolescente comete un delito, inmediatamente es estigmatizado, digamos, y no se le da respuesta. Ese es un problema del sistema penal. Y el adolescente, antes de ser un adolescente que cometió un delito, es un adolescente, es una persona que requiere una respuesta institucional. Y doña Mayra nos podrá relatar casos en donde se remite a una institución que tiene obligaciones con ese ciudadano y resulta que lo devuelven porque es un delincuente, digamos, una persona que comete un delito. Entonces, el estigma y la segregación de las personas no inicia con la privación de libertad. Usualmente inicia con el inicio del proceso penal. A partir de ahí, todo el mundo, digamos, ve al otro, digamos, con alguna distancia. Bueno, y para terminar, solo quisiera abordar rápidamente algunas estadísticas. Así se ha comportado la justicia penal. Ya doña Mayra nos adelantaba anteriormente estos datos. Del 2000, casi toda la vigencia de la ley del 2000 al 2012, 12 años. Vean ustedes ese comportamiento, ¿verdad?, que es muy lineal. Empezamos el 2000 con 10.637 casos, terminamos el 2012 con 10.455. Si uno hiciera una línea de tendencia, la tendencia sería, digamos, de estabilidad, ¿verdad? Esos son casos ingresados al Ministerio Público. Ahora, ¿por qué se da esto en el 2008, 2009, 2010 y 2011? Un poco por lo que ya se explicaba anteriormente. Aquí hubo, digamos, una persecución, digamos, o una aceptación de denuncias y de casos centrados por consumo de drogas, que en sentido estricto, digamos, no es delito, tenencia de droga para el consumo, o posesión de droga, así lo clasifican las estadísticas judiciales. Posesión de droga, tenencia de droga para el consumo y consumo de drogas. Y esas tres causas significan ese aumento de las estadísticas durante el 2009, 2010 y 2011. Fue un poco peligroso, pienso yo, digamos, en ese momento, porque vean ustedes que coincide con los años de mayor auge, digamos, del punitivismo, digamos, irracional del que estábamos hablando ahora. Alguien toma esas estadísticas y dice, no, bueno, la delincuencia juvenil se disparó, ¿verdad? Pero en realidad no se había disparado en ese momento. Después el Ministerio Público giró una circular donde efectivamente excluyó esos delitos y por eso volvió a caer la estadística a 10.456. Ahora doña Mayra nos adelantaba que eso representaba más o menos 4.000 casos y entonces ustedes sumen 4.000 casos y después réstenle 4.000 casos y veremos que la línea es más o menos una línea recta, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no era un objetivo de la Ley de Justicia Penal Juvenil, ¿verdad? La ley de Justicia Penal Juvenil sobre todo quería asegurar un juzgamiento adecuado a los parámetros constitucionales. Pero digamos que con ese respeto a los derechos constitucionales de las personas menores de edad, la delincuencia ha mantenido, digamos, su comportamiento a través de 12 años, que ya no es una cosa coyuntural, ¿verdad? Es una realidad, por lo menos en la cantidad de casos centrados. Así se ha comportado, digamos, las sanciones y la privación de libertad. Aquí no estamos hablando, son estadísticas del Ministerio de Justicia, entonces no estamos hablando de sanciones privativas de libertad, estamos hablando de privación de libertad que puede ser detención provisional o puede ser también sanción privativa de libertad. Como ustedes pueden ver, la parte de arriba es el total, la parte anaranjada es el programa de sanciones alternativas, y el rojo el Centro Juvenil Surquí y el azul el Centro Adulto Joven, ¿verdad? Sí hay una leve tendencia a aumentar los niveles de privación de libertad, ¿verdad? Digamos que pasó de 50 aproximadamente a 190 en el caso del Centro Juvenil Surquí,
¿verdad? Hay ahí, digamos, una tendencia ascendente al uso de la privación de libertad, un poco tal vez motivada por la coyuntura, digamos, de esta incidencia que tuvo algunas ideas relacionadas con el endurecimiento del sistema penal. Bueno, y para reflejar nada más al final esta tendencia de los delitos psicotrópicos en el 2009, vean los delitos. Cuando uno ve esta tendencia y sabe, ¿verdad?, que los delitos contra la propiedad son los delitos que usualmente cometen los adolescentes, era extraño que en el 2009 resulte que ya los delitos contra la propiedad no eran los delitos que más cometían los adolescentes, sino eran los delitos contra la ley de psicotrópicos. Pero entonces había que irse al detalle, ¿verdad? El detalle, ¿qué fue lo que pasó?, ¿verdad?, porque no era un comportamiento normal. Vean ustedes que representaba el 28.5 y el 22.8 representaba los delitos contra la propiedad. Lo que pasó fue esto, ¿verdad? Tenencia de droga, 3.352. Consumo de droga, 67. Posesión de droga, 598. Total de casos centrados de esos tres, 4.017, ¿verdad? Eso es lo que se reflejaba en ese momento. Esto fue en el 2008, antes. Eso además tuvo un comportamiento creciente. Del 2007 al 2009 fue, digamos, como la curva ascendente. En el 2007 más o menos eran como 1.400 casos por estos delitos centrados. En el 2008, 2.323. En el 2009, 4.017. Y más o menos ahí se mantuvo hasta el 2011, que se gira la directriz de que eso no se va a abordar penalmente y decae nuevamente a los parámetros que ya veníamos viendo anteriormente. Bueno, aquí está el 2007, se me había olvidado que estaba esa diapositiva, 1.484 casos, ¿verdad? Ese fue el comportamiento, digamos. Digo esta estadística simplemente para justificar esto, ¿verdad? Para justificar esto. En realidad no ha habido aumento de los casos centrados a la Fiscalía Penal Juvenil, más bien ha habido una tendencia, ¿verdad? Lo cual nos da como también tranquilidad. La protección de derechos no genera más criminalidad. El garantismo no genera más criminalidad, ¿verdad? Incluso con una ley garantista, con un modelo, digamos, que es reflejo de las ideas de mayor avanzada respecto al garantismo, el comportamiento de la criminalidad adolescente se ha sostenido a lo largo de estos 12 años. Bueno, esas son algunas ideas que quería compartirles. Muchas gracias.